San Vicente de Paúl, el santo de la caridad, o fue un astuto estratega social. Te doy la bienvenida a Vidas Santas, donde hoy vamos a despojar a San Vicente de Paúl de su aureola más reluciente, esa que lo presenta exclusivamente como un hombre de bondad divina y actos desinteresados. Prepárate, porque en este video vamos a sacudir el polvo dorado de los altares y a mirar a este personaje histórico con una mirada más terrenal, más humana. Porque, ¿alguna vez te has parado a pensar si detrás de tanta obra caritativa había algo más que simple altruismo? ¿Fue realmente un acto de bondad pura, emanado directamente de su corazón piadoso, o existió una estrategia, un plan meticulosamente trazado para abordar la pobreza y la desigualdad de su tiempo? San Vicente, nacido en la Francia del siglo XVII, un mundo convulso de hambrunas, guerras y una brecha social abismal, no fue solo un sacerdote conmovido por el sufrimiento. Fue un hombre de acción que, desde una cuna humilde, se elevó hasta los círculos más influyentes de la sociedad francesa. Y ahí, en ese cruce de caminos entre lo divino y lo terrenal, entre la fe y la razón de Estado, es donde vamos a clavar nuestra mirada. En esta historia, no vamos a negar su santidad, ni vamos a cuestionar la sinceridad de su fe. Pero sí vamos a preguntarnos si su enfoque caritativo fue tan espontáneo como nos han contado. ¿Acaso su santidad no fue también una herramienta, una pieza clave dentro de un engranaje social y político mucho más complejo? ¿Fue San Vicente un precursor del trabajo social moderno, un genio de la organización filantrópica o simplemente un hombre bueno en un mundo cruel? Prepárate para cuestionar tus ideas preconcebidas. Porque en este video, vamos a sumergirnos en la vida de San Vicente de Paúl desde una perspectiva diferente, una perspectiva que quizás te incomode, que te haga dudar, pero que sin duda, te hará reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la caridad y el poder, y sobre cómo, a veces, la línea que separa la bondad genuina de la estrategia calculada puede ser más difusa de lo que imaginamos. Si te interesa descubrir las vidas de personajes fascinantes como San Vicente, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Déjanos un comentario y cuéntanos qué te parece esta perspectiva inicial. En esta historia, vamos a sumergirnos en los primeros años de vida, en esa etapa donde la inocencia se entrelaza con las primeras experiencias, donde se forjan los cimientos de lo que serás. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo eras de niño, en esas semillas que se plantaron en tu interior y que, quizás sin darte cuenta, han germinado hasta convertirte en quien eres hoy? Vamos a explorar esos años formativos, la infancia y la juventud, pero no de una manera superficial, sino indagando en los rincones más profundos. Porque es ahí, en la intimidad del hogar, en los juegos con amigos, en las enseñanzas recibidas, donde se esconden las claves de nuestra personalidad, de nuestra forma de ver el mundo. Imagínate por un momento volviendo a esos años. Visualiza las paredes de tu casa, los rostros de tus padres, los juguetes esparcidos por el suelo. Recuerda el olor de la comida que preparaba tu madre, el sonido de la voz de tu padre contándote historias antes de dormir. ¿Eran esos momentos idílicos, llenos de amor y comprensión? ¿O acaso había sombras, silencios incómodos, tensiones que se mascaban en el aire? No todas las infancias son iguales, lo sabes bien. Algunas son un cuento de hadas, otras una pesadilla silenciosa. Y en medio, una infinita gama de grises. Pero incluso en las infancias más aparentemente felices, se esconden complejidades, pequeñas grietas por donde se filtra la realidad, a veces cruda, a veces injusta. Pensemos en tu familia. ¿Era un refugio seguro, un puerto donde siempre podías encontrar consuelo? ¿O era un campo de batalla donde se libraban luchas de poder, donde las palabras hirientes eran moneda corriente, donde el amor se confundía con control? Las dinámicas familiares son laberínticas, a menudo contradictorias. El amor puede convivir con la manipulación, la protección con la sobreprotección, la libertad con el abandono. Y tú, en medio de todo eso, eras un niño, una esponja absorbiendo cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y la educación, esa otra gran fuerza moldeadora. ¿Recuerdas tus primeros colegios, tus profesores? ¿Te animaban a pensar por ti mismo, a cuestionar lo establecido, a explorar tus talentos únicos? ¿O te encasillaban en moldes predefinidos, te exigían obediencia ciega, te penalizaban por ser diferente?
La educación puede ser una herramienta de liberación o de opresión, dependiendo de quién la imparta y cómo la imparta. Y tú, en esos años cruciales, estabas aprendiendo no solo conocimientos académicos, sino también lecciones sobre el mundo, sobre el poder, sobre la autoridad. Ahora, volvamos a la pregunta inicial, esa que nos guía en este viaje: ¿se manifestaron en tu infancia las semillas de la compasión, o fue algo que se desarrolló más tarde? Piensa en esos momentos de tu niñez en los que sentiste empatía por otro ser, ya fuera un animal herido, un compañero de clase marginado, o incluso un personaje de un cuento triste. ¿Eran destellos espontáneos, impulsos naturales, o eran reflejo de algo que te habían inculcado, algo que habías aprendido a imitar? Quizás recuerdes un episodio concreto. Quizás viste a alguien sufrir injustamente y sentiste una punzada en el pecho, una necesidad de ayudar, de aliviar ese dolor. O quizás, al contrario, fuiste testigo de crueldad, de indiferencia, y eso te marcó profundamente, dejando una cicatriz invisible que aún hoy sientes. Porque la infancia no es solo un periodo de aprendizaje, sino también de heridas. Heridas emocionales que pueden tardar años en sanar, o que quizás nunca cicatricen por completo. Humillaciones, rechazos, traiciones, abandonos. Todas esas experiencias, por pequeñas que parezcan a ojos adultos, dejan una huella imborrable en el alma de un niño. Y es precisamente en esas heridas, en esas experiencias dolorosas, donde paradójicamente pueden germinar las semillas de la compasión. Porque quien ha sufrido, quien ha conocido el dolor en carne propia, es más capaz de comprender el sufrimiento ajeno. La empatía nace a menudo del reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia fragilidad. Pero también es cierto que la infancia puede ser un semillero de insensibilidad, de egoísmo, de crueldad. Si creces en un entorno donde la violencia es normalizada, donde el desprecio hacia el otro es moneda corriente, donde la empatía es vista como debilidad, es muy probable que desarrolles una coraza, que te endurezcas por dentro para protegerte del dolor. Y entonces, la compasión, esa capacidad de conectar con el sufrimiento ajeno, de desear aliviarlo, se convierte en algo ajeno, extraño, incluso amenazante. Porque implica abrirse, mostrarse vulnerable, reconocer que todos estamos interconectados, que el dolor del otro es también, de alguna manera, nuestro propio dolor. Así que, ¿dónde se plantaron las semillas de tu compasión? ¿En los jardines soleados de tu infancia feliz, o en los terrenos áridos de tus experiencias dolorosas? ¿Fue un don innato, una cualidad que siempre estuvo ahí, esperando florecer? ¿O fue una conquista, un aprendizaje arduo, una elección consciente de abrir tu corazón al sufrimiento del mundo? La respuesta, como siempre, no es sencilla. La infancia es un crisol complejo, donde se mezclan luces y sombras, amor y dolor, inocencia y experiencia. Y en ese crisol, se forjan las semillas de lo que seremos, incluyendo nuestra capacidad de compasión, esa fuerza misteriosa y poderosa que nos impulsa a conectar con los demás, a aliviar su sufrimiento, a construir un mundo más justo y humano. Pero no te engañes, la compasión no es un camino fácil. Requiere valentía, vulnerabilidad, la capacidad de mirar de frente el dolor del mundo sin apartar la vista. Y a veces, implica ir contracorriente, desafiar las normas establecidas, cuestionar las injusticias que nos rodean. Porque la verdadera compasión no es pasiva, no es un mero sentimiento. Es una fuerza activa, transformadora, que nos impulsa a actuar, a comprometernos, a luchar por un mundo donde el sufrimiento sea menor, donde la dignidad de cada ser humano sea respetada, donde la empatía y la solidaridad sean los pilares de nuestra convivencia. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a cultivar esas semillas de compasión que germinaron en tu infancia? ¿Estás dispuesto a dejar que florezcan, a dejarlas guiar tus pasos, a convertirlas en la fuerza motriz de tu vida? La respuesta, como siempre, está en tus manos. Y en tu corazón. Estabas allí, en ese camino polvoriento, el sol te quemaba la nuca como si el cielo entero quisiera castigarte. ¿Recuerdas el calor, verdad? Ese calor pegajoso que se mete por cada poro, que te recuerda que eres carne, que eres vulnerable. Habías viajado kilómetros, escapando de la comodidad predecible de tu vida, buscando, aunque no lo supieras entonces, algo que te sacudiera de la somnolencia en la que te movías. Y entonces la viste.
No fue una revelación mística, ni una epifanía celestial. Fue una casa. 4 paredes desnudas, construidas con barro y desesperación, bajo un techo que parecía a punto de ceder ante el próximo suspiro del viento. Y en el umbral, ella. Una mujer, joven aún, aunque la vida se había empeñado en arrugarle la piel y apagarle el brillo de los ojos. Tenía un niño aferrado a su falda raída, un niño con la mirada vacía de quien ha visto demasiado pronto la verdadera cara del mundo. Te acercaste, quizás por curiosidad, quizás por esa punzada incómoda que sientes cuando te enfrentas a algo que rompe tus esquemas, a algo que te obliga a mirar más allá de tu propia burbuja. Ella no te pidió nada, no extendió la mano implorando limosna. Te miró, simplemente, con una resignación tan profunda que te heló la sangre. En su mirada no había súplica, ni rabia, ni siquiera esperanza. Solo una aceptación muda de lo inevitable, de un destino que parecía escrito en piedra desde antes de nacer. Entraste en la casa. Si se le puede llamar casa a ese amasijo de barro y miseria. El olor a pobreza te golpeó como una bofetada. Un olor agrio, denso, a tierra húmeda y a cuerpos hambrientos. No había muebles, solo un fuego mortecino en el centro, rodeado de piedras negras por el hollín. En un rincón, un anciano tosía con un sonido cavernoso que parecía venir de las entrañas de la tierra. Eran una familia, atrapados en un ciclo implacable de necesidad, condenados a repetir la historia de sus padres, a morir en el mismo polvo que los vio nacer. Y tú estabas allí, con tu ropa limpia, con tu estómago lleno, con la seguridad obscena de saber que tenías un lugar al que volver, una cama caliente, comida en la mesa. Eras un extraño, un intruso en su dolor, un recordatorio vivo de la injusticia flagrante que separaba vuestros mundos. Te sentiste incómodo, culpable incluso, como si tu propia existencia fuera una ofensa en ese lugar de carencia absoluta. Quizás pensaste en darles algo. Unas monedas, un billete arrugado. Un gesto vacío, insignificante ante la magnitud de su sufrimiento. ¿Qué son unas monedas para quien carece de todo? ¿Un alivio momentáneo o una burla cruel? ¿Les darías falsas esperanzas, les harías creer en una caridad que no existe, en una justicia que nunca llega? ¿O te marcharías, simplemente, con la conciencia tranquila de haber hecho algo, para olvidarte de ellos al día siguiente, sumergiéndote de nuevo en la placidez egoísta de tu vida? Saliste de la casa, bañado en sudor frío, con el estómago revuelto. El sol seguía quemando, pero ahora el calor se sentía diferente, como el fuego purificador de la verdad. Habías visto la pobreza en los libros, en las noticias, en las estadísticas frías y deshumanizadas. Pero nunca la habías olido, la habías sentido en la piel, la habías visto reflejada en la mirada vacía de un niño. Y entonces, la pregunta te asaltó como un rayo. ¿Fue este único evento lo que realmente te transformó, o fue la culminación de experiencias previas? Fue ese instante preciso en el umbral de esa casa de barro, mirando a los ojos de esa mujer resignada, lo que te abrió los ojos a la realidad brutal del mundo? ¿O fue la suma de todas esas pequeñas grietas que ya existían en tu armadura de complacencia, esos momentos de duda, de incomodidad, de cuestionamiento silencioso que habías ido acumulando sin darte cuenta? Porque la verdad es que la transformación no suele ser un relámpago que ilumina la noche de repente. Rara vez es un único evento, espectacular y dramático, el que nos cambia por completo. Más bien, es un proceso lento, sordo, a veces imperceptible. Es como la erosión del agua sobre la roca, gota a gota, día tras día, hasta que la piedra cede y se rompe. Quizás esa casa de barro fue solo la última gota, la que colmó el vaso de tu conciencia. Quizás las semillas del cambio ya estaban plantadas en tu interior, germinado en secreto, alimentándose de tus inquietudes, de tu insatisfacción latente. Y esa experiencia, por dura, por dolorosa que fuera, solo sirvió para regarlas, para darles la luz que necesitaban para florecer. O tal vez, y esta es la posibilidad más perturbadora, no cambió nada en absoluto. Quizás volviste a tu vida, olvidaste la mirada de la mujer, la tos del anciano, el olor a pobreza. Quizás la incomodidad se disipó con el tiempo, reemplazada por la rutina, por la comodidad de lo familiar. Quizás esa experiencia, como tantas otras, se diluyó en el río turbio de tu memoria,
sin dejar rastro, sin cambiar nada sustancial en tu forma de ver el mundo. Solo tú puedes saber la respuesta. Solo tú puedes mirar hacia atrás y desentrañar los hilos invisibles que te han tejido, que te han convertido en quien eres hoy. Pero si te atreves a ser honesto contigo mismo, si te permites sentir de nuevo la punzada de aquella incomodidad, quizás descubras que ese camino polvoriento, esa casa de barro, y la mirada de aquella mujer, dejaron una huella más profunda de lo que jamás imaginaste. Una huella que, quizás, todavía te guía, en secreto, en silencio, en la búsqueda constante de un significado que va más allá de las cuatro paredes de tu propia comodidad. En esta historia, vamos a desentrañar algo que quizás nunca te hayas detenido a pensar detenidamente, la organización de la caridad. Sí, la caridad. Esa palabra que evoca imágenes de generosidad espontánea, de un corazón que se apiada y actúa. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada de bondad impulsiva, hay todo un mundo de planificación, estrategia y, a veces, incluso, de fríos cálculos? Piensa por un momento en la imagen clásica de la caridad. Un mendigo extendiendo la mano, tú sacando unas monedas del bolsillo, un gesto rápido, casi reflejo. Es compasión en estado puro, ¿verdad? Un impulso humano básico de ayudar a quien lo necesita. Pero, ¿es realmente suficiente? ¿Resuelve algo ese acto aislado? ¿O es solo una gota en un océano de problemas mucho más profundos? Imagina ahora que la caridad no es solo ese acto individual, sino algo más grande, más ambicioso. Como una empresa, pero sin ánimo de lucro, claro. Una organización que se plantea objetivos, que mide resultados, que busca la forma más eficiente de utilizar los recursos. Suena menos romántico, ¿verdad? Casi, calculador. Quizás te estés preguntando si esto no le quita la esencia a la caridad. Si al organizarla, al sistematizarla, no la estamos deshumanizando, convirtiéndola en algo frío y burocrático. Es una pregunta válida. Porque, seamos honestos, la palabra organización a menudo evoca imágenes de papeleo, de normas estrictas, de jerarquías. Todo lo contrario a la espontaneidad y la calidez que asociamos con la caridad. Pero, ¿y si te dijera que esa organización, esa eficiencia, son precisamente lo que necesitamos para que la caridad sea realmente efectiva? Piénsalo. Si solo dependemos de la buena voluntad individual, de la limosna ocasional, ¿no estaremos dejando al azar el destino de muchísimas personas? ¿No estaremos perpetuando un sistema donde la ayuda es parcheada, insuficiente y, a veces, incluso, mal dirigida? Cuando hablamos de organizar la caridad, no estamos hablando de eliminar la compasión. No estamos diciendo que el impulso humano de ayudar sea algo malo. Al contrario. Estamos hablando de canalizar esa compasión, de darle una dirección, de multiplicarla. Es como si tuvieras un río de agua pura, pero desperdigado en 1000 arroyuelos. Organizar la caridad sería como construir un cauce para ese río, para que fluya con fuerza y llegue donde más se necesita. Y aquí es donde entra en juego una pregunta crucial: ¿nació este enfoque organizativo solo de la compasión, o la eficiencia y la planificación también jugaron un papel clave? Reflexiona sobre esto un momento. ¿Crees que alguien decide crear una gran organización caritativa simplemente porque siente mucha pena por los demás? ¿O hay algo más? Un deseo de ser eficaz, de maximizar el impacto de la ayuda, de asegurarse de que cada euro, cada hora de voluntariado, cuenten de verdad. Quizás te sorprenda saber que, en muchos casos, la eficiencia y la planificación son tan importantes como la compasión, si no más. Porque la compasión, por sí sola, puede ser ciega. Puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, a ayudar de forma que, a la larga, sea contraproducente. ¿Nunca has oído hablar de proyectos caritativos que fracasan por falta de organización, por mala gestión, por duplicidades, o incluso, por corrupción? Organizar la caridad implica tomar decisiones difíciles. Implica priorizar, elegir a quién se ayuda y cómo. Implica medir resultados, evaluar el impacto de las acciones y corregir el rumbo si es necesario. Es un proceso que puede parecer frío y distante, pero que, en realidad, busca ser lo más efectivo posible. Piensa en las grandes organizaciones no gubernamentales que conoces.
Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, UNICEF. Son nombres que seguramente te suenan. Son organizaciones enormes, complejas, con presupuestos millonarios, con miles de empleados y voluntarios en todo el mundo. ¿Crees que llegaron a ser así solo con buenas intenciones? No. Detrás de su labor humanitaria hay una maquinaria organizativa impresionante. Hay planificación estratégica, gestión financiera, logística, comunicación. Todo un entramado que permite que la ayuda llegue a donde se necesita, cuando se necesita y de la forma más eficaz posible. Y aquí es donde la polémica puede surgir. Porque, ¿quién decide qué es eficaz? ¿Quién establece las prioridades? ¿No corremos el riesgo de que la caridad organizada se convierta en algo impersonal, en una máquina que reparte ayuda sin tener en cuenta las necesidades reales de las personas? ¿No se diluye la conexión humana, el contacto directo entre el que da y el que recibe? Algunos críticos argumentan que la caridad organizada se ha convertido en una industria, en un negocio en sí mismo. Que las grandes organizaciones se preocupan más por crecer, por mantener su estructura, que por resolver realmente los problemas que dicen combatir. Se habla incluso de complejo caritativo industrial, comparándolo con el complejo militar industrial. Una acusación grave, ¿verdad? Y, sin embargo, también hay voces que defienden la necesidad de la organización. Argumentan que, en un mundo complejo y globalizado, la caridad individual, la limosna espontánea, ya no son suficientes. Que necesitamos estructuras sólidas, profesionales, capaces de abordar problemas a gran escala, de coordinar esfuerzos, de movilizar recursos de forma eficiente. Que la organización, en definitiva, es la única forma de que la caridad sea realmente transformadora, de que vaya más allá del simple parche, de que ataque las causas profundas de la pobreza y la desigualdad. Así que, ¿dónde te sitúas tú? ¿Crees que la organización de la caridad es un paso necesario, inevitable, incluso positivo? ¿O piensas que es una traición a la esencia misma de la caridad, un camino que nos aleja de la verdadera compasión y nos lleva a una frialdad burocrática? Quizás la respuesta no sea ni una cosa ni la otra. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio, en combinar la eficiencia y la planificación con la calidez humana, con la empatía, con la conexión personal. Quizás el desafío sea construir organizaciones caritativas que sean eficaces, sí, pero también humanas, cercanas, sensibles a las necesidades individuales. Un desafío nada fácil, pero quizás el único camino para que la caridad, en el siglo XXI, sea algo más que limosna. Algo más que un gesto aislado. Algo que realmente cambie vidas. En esta historia, quiero que te preguntes algo crucial, algo que resuena a través de los siglos y llega hasta ti, aquí y ahora. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo las acciones aparentemente bondadosas pueden, en realidad, ser cadenas disfrazadas de seda? Viajemos juntos al siglo XVII, una época donde la pompa y la miseria danzaban un vals macabro en las calles de Francia. Imagina el contraste brutal, palacios resplandecientes y, a sus pies, un mar de rostros famélicos, de cuerpos desgastados por la enfermedad y el abandono. En este escenario de luces y sombras, surgen figuras femeninas que, a primera vista, parecen faros de esperanza en la oscuridad. Hablamos de las damas de la caridad, mujeres de la nobleza, damas de alcurnia que, movidas por la fe y la conciencia social, decidieron tender una mano a los más desfavorecidos. Visualízalas, saliendo de sus carruajes dorados, con sus vestidos suntuosos, acercándose a los barrios más pobres. Eran esposas, madres, hijas de la aristocracia, acostumbradas a la comodidad y el privilegio. Y de repente, ahí las tienes, mezclándose con el hedor, la suciedad, la desesperación. Fundadas bajo el manto protector de San Vicente de Paúl, estas damas se dedicaron a visitar enfermos, a distribuir limosnas, a organizar hospitales improvisados. Un gesto noble, indudablemente. Pero, detente un momento y piensa, ¿qué implicaba realmente esta caridad? Estas mujeres, provenientes de la cúspide de la pirámide social, estaban ayudando a mantener a los de abajo, abajo. Su caridad, aunque bien intencionada, ¿no era también una forma de perpetuar el orden establecido? Aliviaban el sufrimiento, sí, pero cuestionaban las causas de ese sufrimiento. Se preguntaban por qué existía tanta desigualdad,
tanta injusticia? O quizás, su labor caritativa era una manera de silenciar sus propias conciencias, de calmar la culpa que podía generar vivir en la opulencia rodeadas de tanta miseria. Piensa en ello, es más fácil dar limosna o luchar por un mundo más justo. Y luego, surge una figura fascinante, una mujer que, de alguna manera, desafió un poco más las normas, Luisa de Marillac. Junto a Vicente de Paúl, dio un paso que, aunque sutil, marcó una diferencia crucial. Fundaron las Hijas de la Caridad. Aquí, la composición social cambia. Ya no son solo damas de la nobleza, aunque algunas las hubo, sino mujeres de un estrato social más amplio, mujeres que no necesariamente provenían de la aristocracia, mujeres que dedicaban su vida entera, no solo su tiempo libre, a servir a los pobres. Las Hijas de la Caridad, a diferencia de las damas, no vivían en sus casas, no dependían de sus maridos o padres para realizar su labor. Se organizaron como una comunidad, aunque inicialmente no se les permitió pronunciar votos religiosos formales, precisamente para que pudieran moverse con mayor libertad, para que pudieran ir donde la necesidad las llamara, incluso a los lugares más sórdidos y peligrosos. Se comprometieron a servir a Cristo en los pobres, y lo hicieron con una entrega admirable. Pero, incluso en este caso, la pregunta persiste, punzante como una espina, ¿fue esto un verdadero empoderamiento femenino, o fue una forma ingeniosa de canalizar las energías femeninas dentro de los límites aceptables para la sociedad de la época? Piensa en las opciones limitadas para una mujer en el siglo XVII. Matrimonio, convento, y poco más. Las Damas de la Caridad y las Hijas de la Caridad abrieron un tercer camino, un espacio donde las mujeres podían ejercer cierta autonomía, desarrollar habilidades de organización, de liderazgo, incluso de gestión. Podían tomar decisiones, administrar recursos, influir en la vida de otros. En un mundo que las relegaba al ámbito doméstico, esto podría parecer un avance significativo. Sin embargo, considera esto, este empoderamiento se ejercía dentro de los confines de la caridad cristiana, dentro de un marco religioso que, en sí mismo, reforzaba las estructuras de poder existentes. La Iglesia, una institución profundamente patriarcal, avalaba y dirigía estas iniciativas. Las mujeres encontraban un espacio para actuar, sí, pero siempre bajo la tutela masculina, bajo la mirada vigilante de la jerarquía eclesiástica. Su labor, por encomiable que fuera, no servía también para fortalecer la legitimidad de la Iglesia, para consolidar su influencia social. No era, quizás, una forma sutil de control social, de mantener a raya a las clases bajas, de evitar revueltas y descontento, utilizando la mano suave de la caridad femenina. Es una pregunta incómoda, lo sé. Es más fácil admirar la entrega y el sacrificio de estas mujeres, verlas como heroínas precursoras del feminismo. Pero la historia rara vez es blanco o negro. Es un tapiz complejo, lleno de matices y contradicciones. Y es precisamente en esas contradicciones donde encontramos las preguntas más interesantes, las que nos obligan a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. Así que, cuando pienses en las Damas de la Caridad y las Hijas de la Caridad, admira su dedicación, su valor, su compasión. Pero no te quedes ahí. Pregúntate también si su labor, por noble que fuera, desafiaba realmente las estructuras de poder de su tiempo, o si, sin quererlo quizás, las reforzaba. Porque a veces, la caridad, como la seda más fina, puede ocultar los hilos invisibles del control y la perpetuación del sistema. ¿Y tú, qué piensas? En esta historia, hasta ahora, te he presentado a Vicente como un faro de bondad, un hombre casi inmaculado dedicado a los pobres. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esa imagen es completa? La santidad, la verdadera santidad, no surge de la nada, no es un camino de rosas sin espinas. Y la vida de Vicente, aunque luminosa, no estuvo exenta de sombras, de desafíos, de momentos en que la duda y la crítica acecharon, tanto desde fuera como desde dentro de su propio corazón. Porque, seamos honestos, ¿quién es aceptado por todos sin reservas? ¿Quién avanza en la vida sin despertar alguna resistencia, alguna incomprensión? Piensa por un momento en aquellos que intentan cambiar el mundo, aunque sea un poquito. ¿Crees que son recibidos con aplausos unánimes? No, ¿verdad? A menudo, la innovación,
la ruptura con lo establecido genera incomodidad, incluso hostilidad. Y Vicente, en su época, fue un innovador radical, un disruptor del status quo en el ámbito de la caridad y la asistencia social. Considera, por ejemplo, su audacia al involucrar a mujeres de la nobleza en la ayuda a los pobres. En el siglo XVII, el papel de la mujer, especialmente de la mujer noble, estaba rígidamente definido. Se esperaba de ellas discreción, piedad, sí, pero dentro de los límites de sus hogares, de sus conventos. Verlas en las calles, visitando enfermos, organizando colectas, severamente escandalizó a más de uno. ¿Te imaginas los murmullos, las críticas veladas, quizás no tan veladas, sobre estas damas de alta sociedad entremetiéndose en asuntos que se consideraban impropios de su clase? Y, por extensión, sobre Vicente, el hombre que las instigaba a semejante indecoro. Y no solo eso. Su insistencia en la organización, en la sistematización de la caridad, también debió generar fricciones. En una época donde la beneficencia a menudo era vista como un acto individual, espontáneo, incluso un poco caótico, Vicente propuso un enfoque metódico, casi empresarial. Creó instituciones, estableció reglas, formó personal. Para algunos, esto pudo parecer frío, impersonal, incluso desnaturalizador del verdadero espíritu de la caridad. ¿Acaso se estaba perdiendo la espontaneidad, la compasión genuina, en aras de la eficiencia y la organización? Esta pregunta, estoy seguro, resonó en algunos de sus contemporáneos. Además, no podemos ignorar el contexto político y religioso de su tiempo. La Francia del siglo XVII era un hervidero de intrigas, de luchas de poder entre la Iglesia y el Estado, entre facciones religiosas rivales. Vicente, aunque procuró mantenerse al margen de la política partidista, no era ajeno a estas dinámicas. Su cercanía a la reina Ana de Austria, su influencia en la corte, seguramente le granjearon tanto apoyos como enemistades. En un entorno tan polarizado, ¿cómo crees que se veía su creciente poder e influencia? ¿Como una bendición o como una amenaza por parte de aquellos que se sentían desplazados o ignorados? Y luego está la cuestión de su propia personalidad. Los santos, a menudo, son idealizados, presentados como seres perfectos, sin tacha alguna. Pero la realidad es mucho más compleja. Vicente era un hombre apasionado, con una voluntad férrea y una determinación inquebrantable. Estas cualidades, que le permitieron lograr tantas cosas, también pudieron ser percibidas, en ocasiones, como rigidez, como inflexibilidad, incluso como autoritarismo. ¿Te imaginas discutir con un hombre tan convencido de su misión, tan impaciente por ver resultados? Seguramente, no todos compartían su visión al 100% y las diferencias de opinión, en un carácter tan fuerte como el suyo, podrían haber generado tensiones, desencuentros. Incluso dentro de sus propias fundaciones, entre las hijas de la caridad y los sacerdotes de la congregación de la misión, seguro que hubo momentos de desacuerdo, de fricción. La convivencia, la gestión de una obra tan vasta y compleja, inevitablemente genera conflictos. ¿Crees que Vicente, a pesar de su santidad, estuvo exento de estos desafíos internos? ¿Que nunca tuvo que lidiar con la oposición, la resistencia, incluso la crítica dentro de sus propias filas? La historia oficial, la hagiografía, tiende a suavizar las aristas, a presentar una imagen pulida, exenta de contradicciones. Pero la vida real, la vida de cualquier persona, incluso la de un santo, es mucho más rica, más compleja, más llena de matices. Y en el caso de Vicente, escarbando un poco más allá de la imagen convencional, descubrimos un hombre que, si bien fue un gigante de la caridad, también fue un ser humano con sus desafíos, sus luchas y seguramente, sus críticos. Porque la santidad, en última instancia, no es la ausencia de imperfección, sino la capacidad de transformar esas imperfecciones, esas dificultades, en un camino de amor y servicio. Y en ese sentido, la vida de San Vicente de Paúl, con sus luces y sus sombras, sigue siendo un ejemplo inspirador, precisamente porque nos muestra que la santidad no es algo inalcanzable, reservado a seres excepcionales, sino un camino posible, incluso para ti, incluso para mí, con nuestras propias limitaciones y contradicciones. Aquí comienza nuestra historia.
Has llegado hasta aquí, siguiendo los pasos de aquellos que dedicaron sus vidas al servicio. Vimos cómo comenzaron, los desafíos que enfrentaron, las victorias que saborearon y los momentos oscuros que pusieron a prueba su temple. Pero ahora, nos enfrentamos a la pregunta más importante de todas: ¿qué queda de todo esto? ¿Qué significa realmente su legado? Cuando piensas en su trabajo, seguramente te vienen a la mente imágenes de ayuda directa, de acciones concretas. Casas construidas para los sin techo, alimentos distribuidos entre los hambrientos, escuelas levantadas en comunidades olvidadas. Sí, todo eso es innegable. Pero, ¿es esa la historia completa? ¿Se reduce todo a la suma de actos de caridad, a la filantropía tangible que podemos ver y tocar? O quizás, y esto es lo que te invito a considerar, su legado es algo mucho más profundo, más difícil de medir, pero infinitamente más trascendente. Piénsalo por un momento. Cuando alguien dona dinero para construir un pozo de agua, está resolviendo un problema inmediato, crucial, por supuesto. Pero, ¿está cambiando las estructuras que hicieron que esa comunidad no tuviera acceso al agua en primer lugar? Cuando se reparte comida en un comedor social, se alivia el hambre de hoy. Pero, ¿se están abordando las causas sistémicas de la pobreza que llevan a esas personas a necesitar esa ayuda día tras día? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y quizás, un poco incómodas. Porque preguntarse por el legado es también preguntarse por las intenciones, por las motivaciones que impulsaron esas acciones. ¿Fue pura generosidad, un deseo genuino de aliviar el sufrimiento ajeno? Absolutamente. Pero, ¿fue solo eso? Existió también, quizás, una necesidad de sentirse útil, de encontrar un propósito, de construir una imagen pública. No te apresures a juzgar. Somos humanos, complejos, llenos de matices. Las motivaciones rara vez son puras, inmaculadas. Y eso no necesariamente invalida el bien que se haya hecho. Pero sí nos obliga a mirar con ojo crítico, a no conformarnos con la superficie. Porque el verdadero legado, el impacto duradero, no se mide solo por la cantidad de dinero donado o las vidas directamente tocadas. Se mide, sobre todo, por el tipo de cambio que se sembró en el mundo. Volvamos a la pregunta inicial: ¿su legado se centra únicamente en la caridad, o también contribuyó al cambio social de maneras más amplias? La caridad, en su forma más básica, es un acto de bondad individual. Es dar de lo que se tiene para aliviar una necesidad puntual. Es valiosa, necesaria, humana. Pero a menudo, se queda en lo paliativo, en el síntoma, sin atacar la raíz del problema. El cambio social, en cambio, busca transformar las estructuras, las normas, las mentalidades que perpetúan las desigualdades y la injusticia. Es un proceso más lento, más arduo, menos visible a corto plazo. Pero sus efectos, cuando se logran, son mucho más profundos y duraderos. Piensa en Martin Luther King Jr. Su lucha no se centró en dar limosna a los afroamericanos discriminados. Su legado fue mucho más allá. Luchó por cambiar las leyes, por transformar la conciencia social, por desmantelar un sistema de segregación profundamente arraigado. Su impacto no se mide en platos de comida repartidos, sino en la modificación de una sociedad entera. Ahora, volviendo a las figuras que hemos estado explorando. ¿Su legado se parece más al pozo puntual o a la transformación del sistema de acceso al agua? ¿Más al plato de comida o al cambio en las políticas que generan pobreza? Quizás la respuesta no sea blanca o negra. Tal vez su legado sea una mezcla compleja, un tapiz tejido con hilos de caridad y de cambio social, en diferentes proporciones, con diferentes intenciones, con diferentes resultados. Es posible que hayan comenzado con actos de caridad, movidos por la urgencia de paliar el sufrimiento inmediato. Pero que, con el tiempo, se dieran cuenta de que la verdadera solución pasaba por abordar las causas profundas, por desafiar el status quo por incomodar a los poderosos. O quizás, su enfoque se mantuvo siempre en la caridad directa, sin buscar una transformación social más amplia. Y eso, en sí mismo, también es una elección, un tipo de legado. Un legado que alivia el dolor inmediato, pero que quizás no altera las estructuras que lo generan. No hay respuestas fáciles, no hay juicios definitivos.
El legado es algo vivo, en constante reinterpretación, sujeto a la mirada del tiempo y a la perspectiva de cada uno. Pero lo que sí podemos hacer, lo que te invito a hacer, es mirar con honestidad, con valentía, más allá de los gestos nobles y las cifras impresionantes. Pregúntate qué tipo de semillas sembraron realmente. ¿Fueron semillas de dependencia o de empoderamiento? ¿De alivio temporal o de cambio duradero? Porque al final, el verdadero legado no es lo que se hizo, sino lo que se inspiró a hacer. No es cuánto se dio, sino qué tipo de mundo se ayudó a construir. Y esa es una pregunta que te toca responder a ti. Porque el legado, en última instancia, también es tuyo. Es parte de la historia que todos construimos, día a día, con nuestras acciones, con nuestras elecciones, con nuestra propia búsqueda de significado y propósito. Y en esa búsqueda, la reflexión sobre el legado de otros puede ser una guía, un espejo, un desafío. Un espejo que nos muestra nuestras propias limitaciones y potencialidades. Un desafío que nos invita a ir más allá de la caridad superficial, a buscar un impacto que realmente transforme el mundo, aunque sea un pequeño paso a la vez. Así que, mientras sigues explorando este legado, no te conformes con las respuestas fáciles. Cuestiona, indaga, profundiza. Porque en esa búsqueda honesta, quizás encuentres no solo las claves del pasado, sino también la inspiración para construir un futuro más justo y más humano. Un futuro donde el servicio no sea solo un acto de caridad, sino una fuerza transformadora capaz de generar un verdadero cambio social. Ese, quizás, sea el legado más valioso de todos. En esta historia, no vamos a hablar del pasado como algo lejano, sino como un espejo. Un espejo que refleja no solo quienes fuimos, sino, más importante aún, quienes somos hoy. Te voy a hablar de San Vicente de Paúl, pero no en el tono reverente de una estampita antigua, sino como si estuvieras sentado frente a un café, debatiendo sobre esos temas que te quitan el sueño. Piensa por un momento en el mundo que te rodea. Bombardeo constante de información, redes sociales que te conectan y te aíslan a la vez, desigualdades que crecen como mala hierba entre los rascacielos. ¿Sientes a veces que los valores se diluyen, que lo que antes era blanco y negro ahora es un degradado confuso de grises? Seguro que sí. Todos lo sentimos. Y en medio de este torbellino, te propongo mirar a un hombre del siglo XVII. Sí, has oído bien, 17. Un siglo de pelucas empolvadas y carruajes, aparentemente tan distante de tus preocupaciones diarias. Pero, ¿y si te dijera que este hombre, Vicente, se enfrentó a un mundo tan convulso como el tuyo? Un mundo de guerras, de hambrunas, de plagas que diezmaron poblaciones enteras. Un mundo donde la brecha entre ricos y pobres era un abismo infranqueable, donde la caridad a menudo era más espectáculo que solución. Vicente no era un revolucionario con barricadas y manifiestos. Su revolución fue silenciosa, pero quizás por eso, más profunda. Se dedicó a mirar de frente a la miseria, a la que nadie quería ver. Y no solo la miró, sino que se arremangó para ensuciarse las manos. Fundó hospitales, organizó comedores, visitó cárceles, se preocupó por los niños abandonados. Acciones que, en su tiempo, fueron un grito en el desierto de la indiferencia. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto contigo, en pleno siglo XXI? ¿No te parece que el mundo ha cambiado tanto que sus enseñanzas son piezas de museo? Es una pregunta legítima. Vivimos en la era de la inteligencia artificial, de los viajes espaciales, de la comunicación instantánea. Un mundo donde, supuestamente, tenemos todas las herramientas para resolver los problemas que Vicente combatió. Pero, ¿es realmente así? Mira a tu alrededor. La pobreza persiste, aunque ahora se esconda detrás de estadísticas y eufemismos. La exclusión social toma nuevas formas, más sutiles, pero igual de crueles. La soledad se ha convertido en una epidemia silenciosa en la era de la hiperconexión. ¿Y qué me dices de la codicia, del egoísmo, de esa pulsión constante por acumular más, sin importar el costo humano o ambiental? ¿No te suenan familiares estos males? ¿No los ves reflejados en las noticias, en tu propia calle, quizás incluso en tu propio corazón? Vicente no predicaba una caridad sentimental, de limosna rápida y conciencia tranquila.
Él hablaba de justicia, de dignidad, de reconocer en el rostro del otro, especialmente del más vulnerable, la imagen de algo sagrado. Y aquí es donde su mensaje empieza a resonar con fuerza en el siglo XXI. Porque, ¿no es acaso la búsqueda de justicia social uno de los grandes clamores de nuestra época? ¿No te indigna la desigualdad obscena que permite que unos pocos acumulen fortunas mientras millones luchan por sobrevivir? ¿No te revuelve el estómago la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, esa capacidad que tenemos de mirar hacia otro lado cuando la realidad nos incomoda? Algunos dirán que la caridad, como la entendía Vicente, es paternalista, que perpetúa la dependencia, que no ataca las raíces del problema. Y en parte, tienen razón. La simple limosna puede ser un parche superficial. Pero Vicente no se quedó en la limosna. Él entendió que la caridad verdadera implica compromiso, implicación personal, cambio de estructuras injustas. Y, sobre todo, respeto profundo por la dignidad del otro. En un mundo donde se debate si la empatía es una debilidad, donde se glorifica el individualismo extremo, donde se construyen muros en lugar de puentes, la figura de Vicente se alza como un faro. Un faro que ilumina un camino alternativo, un camino que quizás te parezca utópico, ingenuo incluso. Pero, ¿no crees que necesitamos urgentemente utopías, ideales que nos impulsen a ser mejores? Vicente no era perfecto, era un hombre de su tiempo, con sus limitaciones y contradicciones. Pero su legado, la semilla que plantó hace siglos, sigue germinando hoy. En las organizaciones que luchan contra la pobreza, en los voluntarios que dedican su tiempo a los demás, en cada gesto de solidaridad que rompe la cadena de la indiferencia. Quizás te preguntes qué puedes hacer tú. No tienes que fundar una orden religiosa ni convertirte en un santo. Pero sí puedes empezar por mirar a tu alrededor con ojos nuevos. Pregúntate qué significa realmente la justicia en tu vida cotidiana. Cuestiona tus propios prejuicios y privilegios. Sal de tu zona de confort y acércate a realidades que te resultan incómodas. Escucha las voces que normalmente no se oyen. Y, sobre todo, atrévete a actuar. Aunque sea con pequeños gestos, con acciones que parezcan insignificantes. Porque, como bien sabía Vicente, la caridad empieza por casa, en el rincón más humilde de tu propio corazón. Así que, sí, los tiempos han cambiado. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, las sociedades se transforman, los problemas adquieren nuevas dimensiones. Pero la esencia del ser humano, con sus luces y sus sombras, sus grandezas y sus miserias, sigue siendo la misma. Y por eso, la pregunta que Vicente nos plantea hoy, 3 siglos y medio después de su muerte, sigue siendo inquietantemente relevante. ¿Qué vas a hacer tú con el sufrimiento que te rodea? ¿Vas a mirar hacia otro lado, o vas a arremangarte para construir un mundo un poco más justo, un poco más humano? La respuesta, en realidad, la tienes tú. ¿Te has parado a pensar alguna vez en la caridad? No la limosna rápida que das al salir del supermercado, sino la caridad en su forma más amplia, más organizada, más institucionalizada. Esa maquinaria enorme que mueve millones, que se anuncia en televisión, que construye hospitales y escuelas en países lejanos. Parece tan obvio, ¿verdad? Ayudar a los demás, aliviar el sufrimiento, ¿qué podría ser más noble? Pero detente un momento. Piensa en esas imágenes que te bombardean constantemente, niños desnutridos, rostros demacrados, miradas perdidas. Son poderosas, lo sé, están diseñadas para tocarte la fibra sensible, para abrir tu cartera. Y lo consiguen. Donas. ¿Te sientes bien, verdad? Has hecho tu parte. Has contribuido a un mundo mejor. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de bienestar, esa satisfacción inmediata, podría estar ocultando algo más oscuro? ¿Y si te dijera que esa caridad, la que parece tan pura e inocente, podría estar, sin quererlo, perpetuando precisamente aquello que pretende combatir? Sé que suena fuerte, incluso cínico. Pero acompáñame un instante. Piensa en esos países que siempre aparecen en las campañas de caridad. ¿Por qué siempre son los mismos? ¿Por qué, a pesar de las décadas de ayuda, de donaciones, de proyectos humanitarios, siguen necesitando esa ayuda? ¿No te parece extraño?
Podríamos pensar que es culpa de la corrupción, de la mala gestión, de la falta de recursos. Y sí, todo eso puede ser cierto. Pero, ¿y si hubiera algo más profundo, algo sistémico? ¿Y si la propia caridad, en su forma actual, estuviera jugando un papel en mantener ese sistema? Imagínate por un momento que eres una gran organización benéfica internacional. Tu existencia depende de las donaciones. Necesitas seguir mostrando la necesidad, la urgencia, la tragedia. ¿Por qué si la necesidad desaparece, qué pasaría contigo? ¿Quién donaría? ¿Cómo justificarías tu existencia? No estoy diciendo que las organizaciones benéficas quieran que la pobreza continúe. No creo que haya maldad intrínseca en la mayoría de ellas. Pero sí creo que existe una dinámica perversa, una dependencia mutua que puede ser muy difícil de romper. Los países necesitados dependen de la ayuda y las organizaciones benéficas dependen de la necesidad. ¿Y tú, qué papel juegas en todo esto? Eres el donante, el que abre la cartera, el que se siente bien por un instante. Pero, ¿te has preguntado alguna vez a dónde va realmente tu dinero? ¿Quién se beneficia realmente? ¿Se está solucionando el problema de raíz o solo se está poniendo un parche temporal, mientras el problema sigue creciendo por debajo? Piensa en la diferencia entre dar pescado y enseñar a pescar. La caridad tradicional, muchas veces, se centra en dar pescado. Alivio inmediato, sí, pero no solución a largo plazo. Enseñar a pescar, en cambio, es más complicado, más lento, menos visible. Requiere inversión en educación, en infraestructuras, en desarrollo sostenible. No da la misma satisfacción inmediata, no genera las mismas imágenes impactantes. Y ahí radica el dilema. La caridad, en su forma más visible y popular, se centra en la emergencia, en lo inmediato, en lo emocional. Es una respuesta humana comprensible ante el sufrimiento. Pero, ¿es siempre la respuesta más efectiva? ¿Es siempre la respuesta más justa? Quizás la verdadera caridad, la que realmente transforma, no sea la que alivia el síntoma, sino la que ataca la causa. No sea la que da limosna, sino la que exige justicia. No sea la que te hace sentir bien por un momento, sino la que te incomoda, la que te obliga a cuestionar el sistema, la que te empuja a actuar de forma diferente. Porque, ¿y si la desigualdad no fuera simplemente un problema que se soluciona con donaciones, sino una consecuencia de un sistema que beneficia a unos pocos a costa de muchos? ¿Y si la caridad, en lugar de desafiar ese sistema, lo estuviera reforzando, aunque sea sin querer? Es una pregunta incómoda, lo sé. Pero creo que es una pregunta necesaria. Porque la caridad, como cualquier otra actividad humana, no es intrínsecamente buena o mala. Depende de cómo se ejerza, de cuáles sean sus motivaciones, de cuáles sean sus consecuencias a largo plazo. Así que la próxima vez que veas una campaña de caridad, antes de abrir tu cartera, detente un instante. Piensa. Cuestiona. Pregúntate si esa ayuda está realmente transformando vidas o si solo está perpetuando un ciclo de dependencia. Porque la verdadera caridad, quizás, empiece por hacer preguntas difíciles. Y por no conformarse con respuestas fáciles. Aquí comienza esta historia, este viaje a través de la vida de un hombre que, quizás sin pretenderlo, te desafía hoy, siglos después. ¿Cuál es la lección más importante que podemos extraer de la vida de San Vicente de Paúl? Es una pregunta que resuena, que te interpela directamente, porque no se trata solo de historia, de un personaje lejano. Se trata de ti, de mí, de cómo elegimos vivir en este mundo. Vicente no nació santo, ni siquiera rico. Su origen humilde, campesino, podría ser el tuyo. Y ahí, en esa Francia del siglo XVII, marcada por la desigualdad brutal, por una opulencia obscena que contrastaba con la miseria más desgarradora, Vicente buscaba su lugar. ¿Te suena familiar esa búsqueda? Quizás tú también te has sentido perdido, buscando un camino en medio del ruido y las exigencias del mundo. Él soñó con el sacerdocio como una vía de ascenso social, una forma de escapar de la pobreza. Sí, has oído bien. Un santo que al principio, al menos en parte, buscaba su propio beneficio. ¿Te escandaliza? ¿Te incomoda? Porque la verdad es que la historia de Vicente, como la tuya,
como la mía, está llena de contradicciones, de luces y sombras. No es un cuento de hadas pulcro y edulcorado. Pero algo cambió en Vicente. Un encuentro, una experiencia, un rostro que lo confrontó con la realidad que prefería ignorar. La enfermedad de un campesino, la pobreza extrema en la que vivía su familia, le abrieron los ojos a un mundo que existía justo al lado de la opulencia que él frecuentaba. Un mundo de sufrimiento, de abandono, de injusticia. Y aquí empieza la lección, la primera y quizás la más dolorosa, la capacidad de ver. No mirar, sino ver. Ver la realidad que nos rodea, incluso aquella que nos incomoda, que preferiríamos no ver. Porque es fácil cerrar los ojos ante el dolor ajeno, construir muros mentales que nos protejan de la incomodidad. Es fácil decir yo no puedo hacer nada, es problema de otros, ya habrá quien se ocupe. ¿Cuántas veces te has dicho algo así? Sé honesto contigo mismo. Vicente podía haber seguido mirando hacia otro lado. Tenía una posición, una vida cómoda, un futuro asegurado. Pero eligió ver. Y al ver, no pudo permanecer indiferente. La indiferencia, esa enfermedad silenciosa que nos paraliza, que nos convierte en espectadores pasivos ante el sufrimiento del mundo. Vicente combatió esa indiferencia con una fuerza arrolladora. Pero no lo hizo solo desde la emoción, desde el sentimentalismo vacío. Vicente fue un hombre de acción, un organizador nato. Entendió que la caridad desorganizada, la limosna puntual, no resolvían el problema de raíz. Había que crear estructuras, sistemas, instituciones que pudieran dar una respuesta eficaz y duradera a la pobreza. Y ahí surge otra lección, quizás la más controvertida, la necesidad de la organización, de la eficiencia, incluso en la caridad. ¿Te suena frío? ¿Calculador? Porque en un mundo que idealiza la espontaneidad, la emoción desbordada, Vicente nos recuerda que el amor verdadero también necesita inteligencia, planificación, incluso disciplina. Amar de verdad no es solo sentir compasión, es actuar de forma concreta y eficaz para aliviar el sufrimiento. Fundó la Congregación de la Misión, los Paules, para formar sacerdotes que sirvieran a los pobres en las zonas rurales, lejos de los centros de poder. Y junto a Luisa de Marillac, creó las Hijas de la Caridad, mujeres consagradas a servir a los más necesitados, en las calles, en los hospitales, en los hogares. Mujeres que rompieron esquemas, que se atrevieron a salir de los conventos para llevar la caridad a los más desfavorecidos. Porque Vicente entendió algo fundamental, la caridad no es un acto individual, aislado, sino una responsabilidad colectiva. Nos interpela a todos, ricos y pobres, poderosos y marginados. Y no se trata solo de dar limosna, sino de cambiar las estructuras injustas que generan la pobreza. Aquí surge otra pregunta incómoda, ¿estás dispuesto a cuestionar tu propia comodidad, tus propios privilegios, para construir un mundo más justo? Porque la vida de Vicente no es un canto a la caridad fácil, a la limosna que tranquiliza la conciencia. Es una llamada a la acción radical, a la transformación profunda, tanto personal como social. Vicente no se conformó con aliviar los síntomas de la pobreza, sino que buscó las causas, las raíces profundas de la desigualdad. Denunció la injusticia, la explotación, la indiferencia de los poderosos. Su voz resonó con fuerza en una sociedad que prefería ignorar el sufrimiento de los más débiles. Y ahí, en esa denuncia profética, encontramos otra lección fundamental, la valentía de alzar la voz, de denunciar la injusticia, incluso cuando es incómodo, incluso cuando nos enfrentamos al poder establecido. ¿Te atreves a alzar la voz cuando ves algo injusto? ¿O prefieres callar, mantenerte en silencio para no tener problemas? La vida de Vicente no fue fácil. Enfrentó la incomprensión, la crítica, la oposición de aquellos que se sentían amenazados por su mensaje radical. Pero nunca se rindió. Su fe, su convicción profunda en el amor de Dios y en la dignidad de cada persona, fueron su fuerza, su motor. Y quizás esa sea la lección más importante, la que resume todas las demás, la fe que se traduce en acción, el amor que se hace concreto, la esperanza que se construye día a día, a pesar de las dificultades, a pesar de la oscuridad. Una fe que no se queda en palabras bonitas, en rituales vacíos, sino que se encarna en la vida, en el servicio a los demás, especialmente a los más pobres y marginados.
¿Cuál es la lección más importante que podemos extraer de la vida de San Vicente de Paúl? Quizás no haya una única respuesta, quizás cada uno de nosotros encuentre su propia lección, aquella que resuena más profundamente en su corazón. Pero si algo queda claro, es que la vida de Vicente es una llamada urgente, un desafío constante a salir de nuestra comodidad, a abrir los ojos a la realidad que nos rodea, a comprometernos activamente en la construcción de un mundo más justo y fraterno. Un mundo donde la dignidad de cada persona sea respetada, donde la pobreza no sea un destino inevitable, sino una injusticia que podemos y debemos erradicar. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? La respuesta, en última instancia, es solo tuya. En esta historia que hemos compartido juntos, has recorrido la vida de Vicente de Paúl, un hombre que, a simple vista, podría parecer un sacerdote más de su época. Pero, ¿verdad que ha resultado ser mucho más? Llegamos al final de nuestro viaje, al capítulo 11, donde toca reflexionar sobre el legado que nos deja este personaje fascinante. Desde el inicio, te planteamos una pregunta crucial: ¿fue Vicente un santo o un estratega? O quizás, y aquí reside la verdadera clave, ¿fue ambas cosas a la vez? Si has seguido atentamente cada etapa de su vida, desde sus humildes orígenes hasta su influencia en la Francia del siglo XVII, habrás notado que esta no es una pregunta sencilla de responder. Recordemos brevemente los puntos principales que hemos explorado. Vimos a un joven ambicioso, sediento de reconocimiento y ascenso social, un Vicente que, en sus primeros años, parecía más preocupado por su propia posición que por el sufrimiento ajeno. ¿Te acuerdas de su deseo de obtener un beneficio eclesiástico? ¿De sus aspiraciones mundanas? Este Vicente inicial, quizás te sorprendió, quizás incluso te decepcionó un poco, porque no encajaba con la imagen preconcebida de santidad que podrías tener. Pero luego, ocurrió algo. Una serie de experiencias transformadoras, encuentros con la pobreza extrema y la injusticia social, fueron cincelando su corazón. Presenciamos su conversión, no como un rayo celestial repentino, sino como un proceso gradual, doloroso a veces, pero profundamente auténtico. Viste cómo su ambición personal se fue transmutando en una ambición por aliviar el dolor del mundo. ¿Recuerdas la fuerza con la que defendía a los desvalidos? La pasión que ponía en cada proyecto caritativo. Y es aquí donde entra en juego su faceta de estratega. Vicente no se conformó con la limosna puntual, con la caridad espontánea pero desorganizada. Él comprendió que para combatir la pobreza de manera efectiva, para generar un impacto real y duradero, era necesario organizarse, planificar, crear estructuras sólidas. Observa la fundación de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad. ¿No te parecen ejemplos brillantes de su visión estratégica? No solo tuvo la compasión de un santo, sino también la mente de un general, capaz de movilizar recursos, de formar equipos, de diseñar sistemas que perduraran en el tiempo. Algunos podrían argumentar, quizás con cierta suspicacia, que esta faceta estratégica, esta obsesión por la organización y la eficiencia, desvirtúa de alguna manera su santidad. Podrían decir que un verdadero santo debería confiar únicamente en la providencia divina, en la inspiración del momento, y no en la planificación meticulosa y el cálculo racional. ¿Te has planteado esta crítica? ¿Has sentido alguna vez esa incomodidad al ver a un santo tan organizado? Pero piensa por un momento. ¿Acaso la verdadera santidad no reside precisamente en utilizar todos los talentos que Dios nos ha dado, incluida nuestra inteligencia y capacidad de organización, para servir a los demás? ¿No sería una forma de falsa humildad, incluso de pereza espiritual, renunciar a la estrategia, justificándose en una supuesta pureza de intención? Vicente nos muestra que la santidad no está reñida con la eficacia. Al contrario, la verdadera caridad, la caridad que transforma vidas y sociedades, necesita de la estrategia, de la organización, de la visión a largo plazo. Imagina por un instante qué diferente sería el mundo si todos aquellos que se sienten llamados a la caridad, más allá de la buena voluntad, se esforzaran también por ser estrategas, por aprender a gestionar recursos, a coordinar esfuerzos, a medir el impacto de sus acciones. La genialidad de Vicente radica precisamente en esta combinación aparentemente paradójica, un corazón ardiente de santo y una mente fría de estratega. No fue solo un hombre bueno que hacía obras de caridad.
Fue un visionario que comprendió la necesidad de institucionalizar la caridad, de crear sistemas que superaran la fragilidad de la iniciativa individual, que perduraran a lo largo del tiempo y se extendieran a diferentes lugares. ¿No te parece asombroso cómo sus fundaciones siguen vivas y activas siglos después? Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿fue Vicente más santo o estratega? La respuesta, a estas alturas, debería ser evidente. Fue ambas cosas, y fue precisamente la sabia combinación de ambas facetas lo que lo convirtió en un gigante de la caridad, en un verdadero santo que trascendió su tiempo y sigue inspirándonos hoy. Su legado no es solo un ejemplo de santidad personal, sino también una lección magistral sobre cómo la caridad organizada, inteligente y estratégica puede transformar el mundo. Si este video te ha inspirado a reflexionar sobre la vida de San Vicente y el poder de la caridad organizada, no olvides suscribirte al canal Vidas Santas para descubrir más historias fascinantes. Comparte este video y comenta qué te ha parecido su enfoque estratégico de la santidad.